Buenas noches, clan. Espero que estén bien. ¿Están listos para otra hora de mucho terror? Déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saberlo. Comencemos con la primera historia. Mi nombre es Mónica. Tengo 24 años. Y lo que voy a contar me pasó hace 2 años en Guadalajara. Hasta el día de hoy, cuando pienso en esos meses, siento un frío en el estómago que no puedo explicar bien. Era 2022 y estaba pasando por el peor momento de mi vida hasta entonces. Acababa de huir de casa por culpa de mi padrastro, que se estaba volviendo cada vez más agresivo conmigo y con mi hija Sofía, que en ese entonces tenía apenas 3 años. No tenía a dónde ir, así que terminé yendo a vivir con mi tía Esperanza en el centro de Guadalajara. Ella no estaba muy contenta de recibirnos, lo dejaba bien claro todos los días. Su casa era pequeña, una casa de 2 pisos antigua en la colonia Centro, y yo dormía con Sofía en un colchón en el piso de la sala. Mi tía siempre me estaba cobrando dinero para ayudar con los gastos, pero yo no tenía ni para comprar pañales para mi hija. La situación se estaba volviendo insostenible, y yo sabía que necesitaba conseguir un trabajo urgente. Todos los días salía temprano por la mañana, dejaba a Sofía con una vecina que cobraba barato por cuidar niños, y me iba a buscar trabajo por las colonias de Guadalajara. Ya había recorrido toda la colonia Centro, la zona Rosa, la colonia Americana, y nada. O no tenían vacantes, o querían experiencia que yo no tenía, o el sueldo era tan bajo que ni valía la pena. Ya me estaba desesperando de verdad, porque mi tía ya me había dicho que si no conseguía algo pronto, iba a tener que buscar otro lugar donde quedarme. Y yo no tenía otro lugar, esa era la verdad. Mi mamá había muerto cuando yo era adolescente. A mi papá nunca lo conocí, y el resto de la familia o estaba lejos o no quería saber de mí. Éramos solo Sofía y yo contra el mundo, y me sentía completamente perdida. Fue un martes por la mañana que estaba caminando por la avenida Chapultepec, en la colonia Americana, cuando vi un letrerito pequeño en una tiendita. Se necesita vendedora. La tienda era bien sencilla, de esas de barrio que venden un poco de todo: refrescos, dulces, productos de limpieza, algunas verduras. No era nada elegante, pero para mí en ese momento era una oportunidad de oro. Entré medio nerviosa, porque ya había recibido tantos no que tenía miedo de otro rechazo. La dueña de la tienda estaba detrás del mostrador, una señora de unos 60 años, cabello canoso siempre recogido en un chongo, lentes de lectura colgando del pecho. Me miró de arriba abajo cuando le dije que me interesaba la vacante. ¿Tienes experiencia?, preguntó con una voz medio ronca. Le expliqué mi situación, que tenía una hija pequeña que necesitaba mucho el trabajo. Se quedó observándome por un tiempo que me pareció eterno. Me llamo Leticia, dijo finalmente. Te puedo dar una oportunidad, pero es trabajo en serio, 6 días a la semana, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Salario mínimo, pero pago puntual el día acordado. Casi lloré de alivio ahí mismo. Acepté al instante, por supuesto. Me explicó que la tienda funcionaba desde hacía más de 20 años, que conocía a todo el mundo del barrio, que era un negocio familiar. ¿Familiar cómo?, pregunté, pensando si tenía hijos que también trabajaban ahí. Se quedó callada por un momento, tocándose los lentes. Era familiar, corrigió. Ahora nomás soy yo. Empezaría al día siguiente, miércoles. Me dio una copia de la llave y me dijo que podía abrir la tienda si ella llegaba tarde. Pero hay una cosa, dijo, mirándome seria. Hay una puerta en la parte de atrás de la tienda que siempre está cerrada. Es una bodega particular mía. Tú no entras ahí, ¿está bien? Me pareció raro su tono, pero estuve de acuerdo. Trabajo era trabajo. El primer día, llegué 15 minutos antes de las 8. Doña Leticia ya estaba ahí, acomodando algunas cosas en el mostrador. Me enseñó dónde estaba cada producto, cómo funcionaba la caja registradora antigua, dónde guardaba el dinero del cambio. La tienda era pequeña, se podía ver todo de una vez. Tenía 3 pasillos con estantes, un refrigerador para refrescos y helados y el mostrador al frente.
En la parte de atrás, exactamente como me había dicho, había una puerta de madera pintada de azul, siempre cerrada. Durante ese primer día, me di cuenta de que doña Leticia volteaba a ver esa puerta varias veces, como checando que siguiera cerrada. Los clientes eran gente sencilla del barrio. La mayoría ya conocía a doña Leticia desde hacía años. «Esta es Mónica», me presentaba. «Me va a ayudar aquí en la tienda». Todo mundo era amable conmigo. Preguntaban si era nueva en la colonia, si tenía familia. Yo les explicaba que estaba viviendo temporalmente con mi tía, que tenía una hija pequeña. Después de una semana trabajando ahí, empecé a notar algunas cosas raras. Nada muy obvio, ¿sabes? Eran detalles pequeños que tal vez otra persona ni notaría. Por ejemplo, a veces escuchaba ruidos que venían de atrás de esa puerta azul, como si alguien estuviera moviendo cosas ahí adentro. Cuando le comentaba a doña Leticia, decía que debían ser ratones, que esas casas viejas tenían muchos ratones, pero no parecía ruido de ratones, parecía de verdad alguien caminando, moviendo objetos. Otra cosa que me llamaba la atención era que, de vez en cuando, tenía la impresión de ver una sombra pasando rapidito por el vidrio de la puerta, siempre con el rabillo del ojo, nunca cuando miraba directamente. Y había días que llegaba por la mañana y la puerta estaba ligeramente entreabierta, solo unos centímetros, pero yo estaba segura de que el día anterior estaba bien cerrada. Cuando le decía esto a doña Leticia, se ponía medio nerviosa e iba a cerrar la puerta con más fuerza. Lo que realmente empezó a preocuparme fue cuando Sofía empezó a hablar de una niña que jugaba con ella. Mi tía Esperanza tenía una televisión pequeña en la sala, y Sofía se quedaba viendo caricaturas mientras yo trabajaba. Pero cuando llegaba a casa, siempre hablaba de esta niña que venía a jugar con ella. La niña me enseñó una canción nueva, decía, la niña dijo que le gusta mi cabello. Al principio, pensé que sería un amiguito imaginario, cosa normal de niños de esa edad. Pero Sofía describía detalles muy específicos sobre esta niña. Decía que tenía cabello largo y oscuro, que usaba un vestido azul, que era más o menos de su edad. ¿Dónde juegan?, le preguntaba. Aquí en la sala, respondía Sofía. Se queda ahí cerca de la ventana. Mi tía Esperanza también empezó a extrañarse, porque a veces escuchaba a Sofía platicando sola, como si realmente hubiera alguien respondiéndole. Un día, estaba acomodando unas cajas que doña Leticia me había pedido guardar en un estante alto, cuando se me cayó sin querer un álbum de fotos que estaba escondido atrás de las cajas. Las fotos se regaron por el piso, y cuando las fui a juntar, me llevé un susto. Eran fotos de una niña pequeña de unos 3 o 4 años, siempre sola o con doña Leticia. La niña era igualita a la descripción que Sofía hacía de la niña que jugaba con ella. Cabello largo y oscuro, y en varias fotos estaba usando un vestido azul. En las fotos con doña Leticia se veía que estaban en la misma tienda o en una casa que parecía ser la parte de arriba del edificio. Doña Leticia se veía más joven en las fotos y siempre estaba sonriendo, abrazando a la niña. Cuando doña Leticia regresó de comer y me vio con las fotos en la mano, su cara cambió completamente. Se puso pálida, me quitó las fotos de la mano sin decir nada y guardó todo en un cajón del mostrador. «Esas fotos no son para andar tocando», dijo, con una voz que nunca le había escuchado antes. Esa noche no pude dejar de pensar en las fotos. La semejanza entre la niña de las fotos y la descripción que hacía Sofía era demasiado impresionante para ser casualidad. Al día siguiente, cuando doña Leticia salió a ir al banco, me quedé sola en la tienda por unos 40 minutos. No sé qué me dio, pero decidí echarle un vistazo a esa puerta azul. Estaba cerrada, pero no con llave. La abrí despacio, con el corazón latiéndome fuerte. Era un cuartito pequeño, medio oscuro, con una ventana que daba al patio de atrás. Había algunas cajas apiladas, unas sillas viejas, y al fondo, en una mesita cubierta con un mantel blanco, había una especie de altar. Tenía veladoras, flores secas, y en el centro, una estatuita de una santa que no reconocí, cubierta con un velo azul. Enfrente de la estatua,
había una foto enmarcada de la misma niña que había visto en el álbum. Al lado de la foto, había un vaso con agua y unos dulces que parecían cambiarse regularmente. Me quedé ahí parada, tratando de entender lo que estaba viendo. Cuando escuché que se abría la puerta de enfrente de la tienda, salí corriendo de ahí y cerré la puerta azul. Después de ese día, las cosas se pusieron aún más raras. Sofía empezó a saber cosas que no tenía cómo saber. Por ejemplo, me dijo que la niña le había dicho que yo trabajaba en una tienda que vendía dulces y refrescos. Yo nunca le había contado exactamente qué vendía en la tienda. Otra vez, dijo que la niña vivía en una casa arriba de una tienda y que su cuarto tenía una ventana que daba a un patio pequeño. Eso me dio escalofríos, porque era exactamente la descripción del cuarto que había visto atrás de la puerta azul. Lo peor fue cuando Sofía me dijo que la niña estaba triste porque su mamá lloraba mucho. ¿Por qué llora su mamá?, le pregunté, tratando de mantener la voz normal. «¿Sabe por qué tiene nostalgia?», respondió Sofía, como si fuera lo más obvio del mundo. La niña dijo que su mamá se olvidó de cómo sonreír. En ese momento sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Empecé a fijarme que doña Leticia realmente parecía siempre triste, aunque atendiera a los clientes con educación. La situación me estaba poniendo muy nerviosa, así que decidí buscar ayuda. Una clienta de la tienda, doña Carmen, era conocida en el barrio por hacer limpias espirituales y esas cosas. Vivía en Tlaquepaque y siempre venía a la tienda a comprar veladoras especiales que vendía doña Leticia. Un día, cuando vino a hacer compras, entablé plática y terminé contándole sobre las cosas raras que estaban pasando. No le dije de la puerta azul ni del altar, solo sobre Sofía y la niña invisible. Doña Carmen me escuchó con atención y después se quedó pensativa. Los niños pequeños tienen sensibilidad para esas cosas, dijo. A veces ven lo que nosotros no podemos ver. Le pregunté si pensaba que podía ser peligroso para Sofía. Depende, respondió. Si es un alma que está en paz, no hace daño. Pero si es un alma que está atrapada por algún sufrimiento, puede terminar influyendo en la niña. Me dio un sobrecito con hierbas para quemar en casa y me dijo que estuviera atenta si Sofía empezaba a apegarse mucho a esa amiguita. Fue un viernes, casi al final del horario, que doña Leticia finalmente me contó la verdad. Estábamos solas en la tienda. Ella estaba contando el dinero de la caja, cuando de repente se puso a llorar. No era un llanto fuerte, era un llanto silencioso, con lágrimas rodándole por la cara. Yo no sabía qué hacer, si debía preguntarle algo o hacer como que no estaba viendo. Se limpió la cara con la manga de la blusa y me miró. «¿Viste las fotos, verdad?», preguntó. Le confirmé medio apenada. «Era mi hija», dijo con la voz quebrada. «Leticia, igual que yo. Se murió hace 5 años, leucemia. Tenía solo 4 años. Sentí que se me apretaba el corazón». «¿Por eso mantienes ese cuarto?», le pregunté bajito. Movió la cabeza. «Es su cuarto. No pude tocar nada. A veces siento que todavía está aquí, ¿sabes? A veces la escucho jugando, riéndose». Nos quedamos en silencio un rato. Entonces me preguntó, «¿Tu hija, ella, habla de alguna niña que juega con ella?». Cuando se lo confirmé, doña Leticia no pareció sorprendida. «Lo sabía», dijo. «Los niños pueden verla. Ya había pasado otras veces, con hijos de clientes que venían aquí. Me contó que en los primeros años después de la muerte de su hija, varios niños pequeños que venían a la tienda hablaban de una niña que jugaba con ellos. Al principio me daba gusto», admitió. «Pensaba que era señal de que mi Leticia estaba bien, que seguía siendo niña, jugando. Pero después empecé a preocuparme. ¿Y si está atrapada aquí por mi culpa? ¿Y si no puede descansar porque yo no puedo dejarla ir?». Le pregunté si había pensado en buscar ayuda espiritual. «Ya busqué», dijo. «Pero cada vez que alguien habla de hacer algo para mandarla lejos, no puedo. Es mi hija, ¿entiendes? Es todo lo que me queda de ella». Entendí su dolor, pero empecé a preocuparme por Sofía.
¿Y si esta situación no era saludable para ninguna de las dos, ni para la niña que murió, ni para mi hija? Esa noche, platiqué en serio con Sofía sobre la niña. Le pregunté cómo se sentía cuando jugaba con esa amiguita. «Me gusta», dijo Sofía. «Pero a veces se pone triste. Dijo que quiere que su mamá deje de llorar». Le pregunté si la niña le había pedido algo, si había hablado de irse a algún lugar. «Dijo que quiere ir a jugar al parque», respondió Sofía. «Pero su mamá no la deja. Tiene que quedarse siempre cerca de su mamá». Eso me preocupó aún más. Parecía de verdad que el alma de la niña estaba atrapada ahí por el apego de la madre. Y Sofía, siendo niña, estaba siendo usada como un puente de comunicación. Decidí que tenía que tomar una decisión difícil. Por más que necesitara ese trabajo, no podía arriesgar el bienestar de mi hija. Además, tal vez mi salida podría ayudar a doña Leticia a entender que necesitaba dejar que su hija descansara en paz. El lunes siguiente, llegué a la tienda decidida a platicar con doña Leticia. Esperé un momento en que no había ningún cliente y le dije que necesitaba hablar con ella. «Doña Leticia, voy a tener que dejar el trabajo». Empecé. Me miró asustada. «¿Fue algo que hice? ¿El sueldo? Puedo tratar de mejorarlo». Le expliqué que no era nada de eso, que ella siempre había sido una buena patrona. «Es por su hija y la mía», le dije. «Creo que se están comunicando y eso no les está haciendo bien a ninguna de las dos». Le conté sobre las cosas que había dicho Sofía, sobre cómo la niña parecía triste por no poder ir a jugar al parque. Doña Leticia se quedó muy callada, tocándose los lentes como siempre hacía cuando estaba nerviosa. «¿Crees que estoy perjudicando a mi hija?», preguntó, con la voz casi desapareciendo. «Creo que las dos están sufriendo», le respondí. «Que tal vez ya es hora de dejarla descansar». Doña Leticia se puso a llorar otra vez, pero esta vez era un llanto diferente, como de alivio mezclado con dolor. «Sé que tienes razón», dijo. «Siempre lo supe, en el fondo, pero es tan difícil. Ella es todo lo que tengo». Estuvimos platicando por casi una hora. Me contó lo difícil que había sido criar a su hija sola, lo devastador que había sido perderla, cómo la tienda era el único lugar donde todavía sentía la presencia de la niña. «Pero si está triste, si se quiere ir y yo no la estoy dejando». Doña Leticia no pudo terminar la frase. Le sugerí que buscara a doña Carmen, que tal vez ella podría ayudar a hacer algún tipo de ritual para ayudar al alma de la niña a encontrar paz. «¿Y tú?», preguntó. «Te vas a quedar sin trabajo por mi culpa». Le dije que me las arreglaría, que lo importante era que las dos niñas estuvieran bien. Insistió en pagarme 2 semanas extra, como una indemnización. Mi último día en la tienda fue un miércoles. Doña Leticia había quedado con doña Carmen para hacer una limpia espiritual el fin de semana, e iba a cerrar la tienda por unos días. También había decidido donar la ropa y juguetes de su hija y convertir el cuarto en una sala normal. «Sabes hacer difícil», admitió, «pero entendí que guardarla aquí conmigo no es amor, es egoísmo». Durante ese último día, me di cuenta de que doña Leticia estaba diferente. Todavía triste, claro, pero había una ligereza en ella que nunca había visto antes. Era como si se le hubiera quitado un peso de los hombros. Cuando llegó la hora de irme, me dio un abrazo fuerte. «Gracias», dijo. «Gracias por ayudarme a entender». Le dije que no tenía que agradecer, que yo también había aprendido mucho. «Cuida bien a Sofía», me pidió. «Y si algún día pasan por aquí, pueden venir a visitarme». Esa noche, cuando llegué a casa, Sofía estaba más callada de lo normal. A la hora de dormir me dijo: «Mami, la niña se fue». Le pregunté cómo lo sabía. «Vino a despedirse», explicó Sofía. «Dijo que su mamá ya la dejó ir a jugar al parque». Estaba contenta. Sentí un escalofrío, pero era un escalofrío bueno, de alivio. «¿La vas a extrañar?», le pregunté. «Un poquito», admitió Sofía. «Pero dijo que ahora ya puede jugar con otros niños también y que su mamá se va a poner mejor». Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Era como si el aire de la casa se hubiera puesto más ligero, más limpio. Unos días después,
Conseguí otro trabajo en una panadería y las cosas empezaron a acomodarse en mi vida. Pasó casi un año antes de que volviera a esa zona. Estaba pasando por la avenida Chapultepec cuando decidí echarle un vistazo a la tienda de doña Leticia. Estaba ahí atendiendo a una clienta con una sonrisa genuina en la cara. Cuando me vio, vino corriendo a saludarme. Estaba diferente, más ligera, con el cabello suelto en lugar del chongo de siempre. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Mejor», respondió, y yo podía ver que era verdad. «Mucho mejor. ¿Y Sofía?». Le conté que estaba bien, que nunca más había hablado de la niña que estaba haciendo amiguitos en la escuela. «Qué bueno», dijo doña Leticia, con los ojos brillando. «Qué bueno que están bien, las dos». Antes de irme, me enseñó que había convertido el cuarto de atrás en una pequeña oficina. «Todavía tengo algunas fotos de ella», dijo. «Pero ahora son recuerdos felices, no una prisión». Siempre tuve una aversión terrible a los funerales. Desde pequeña, algo en mí se rebelaba contra ese ambiente pesado. El olor de las flores mezclado con veladoras, la gente susurrando y llorando. Mi mamá siempre decía que eran berrinches, que necesitaba aprender a lidiar con la muerte como parte de la vida. Pero yo simplemente no podía. A los 32 años, ya había inventado 1000 excusas para no ir a velorios, ni siquiera de parientes cercanos. Mi familia me encontraba rara por eso, pero yo prefería que me vieran como insensible antes que pasar por esa incomodidad. Nunca me imaginé que un día esta aversión mía tendría tanto sentido. Nunca pensé que un funeral pudiera ser realmente peligroso. Hoy, viendo hacia atrás, me doy cuenta de que mi instinto siempre estuvo correcto. Algunos lugares cargan energías que no deberíamos tocar. Cuando mi tío Esteban se murió, no tuve cómo escaparme. Era hermano de mi mamá y eran muy unidos desde niños. El velorio sería en la casa vieja de la familia, en Zapopan, una construcción de los años 1940 que siempre me dio escalofríos. La casa tenía esos azulejos antiguos, techos altos y un patio interno que parecía estar siempre en sombra, hasta durante el día. Mi mamá estaba destrozada con la pérdida y yo no podía abandonarla en ese momento. Entonces me tragué mi miedo y fui con ella. El tío Esteban estaba en el ataúd en la sala principal, rodeado de flores blancas y veladoras. Toda la familia estaba ahí, tías, primos, vecinos de toda la vida. Era exactamente el tipo de ambiente que odiaba, pero hice el esfuerzo de quedarme, por ella. Fue durante la tarde que apareció la mujer. Nadie la conocía, pero entró a la casa como si fuera de la familia. Era una señora de unos 60 años, cabello canoso recogido en un chongo, vestida de negro de pies a cabeza. Tenía una presencia extraña, medio imponente, medio perturbadora. Se acercó al ataúd y se quedó ahí parada, viendo a mi tío con una expresión que no pude descifrar. Algunas personas trataron de platicar con ella. Le preguntaron cómo conocía a Esteban, pero solo daba respuestas vagas. Decía que eran viejos conocidos y que tenían asuntos pendientes. Mi mamá estaba tan afectada que ni le prestó mucha atención a la mujer al principio. Yo me quedé observando desde lejos, con esa sensación fea que siempre tengo en los funerales, solo que esta vez era diferente. Era más intensa. La cosa se puso realmente rara cuando la mujer sacó una escultura pequeña de su bolsa. Era algo horrible, parecido a un muñeco de barro, pero con detalles que me dieron náuseas solo de verlos. Tenía formas humanas distorsionadas, como si fueran personas sufriendo, y estaba cubierta de una sustancia oscura que parecía sangre seca. Trató de meter esa cosa dentro del ataúd, junto con el cuerpo de mi tío. Fue cuando mi mamá finalmente puso atención y se acercó. «¿Qué está haciendo, señora?», preguntó, todavía educada, pero ya desconfiada. La mujer la miró con unos ojos que me helaron la sangre. «Estoy cumpliendo una promesa», dijo. Esteban sabía que este día llegaría. Mi mamá se quedó confundida. Preguntó qué promesa era esa. La mujer no respondió, solo siguió tratando de meter esa cosa en el ataúd. Mi mamá perdió la paciencia y agarró el brazo de la mujer.
La señora no va a meter eso ahí. No sé quién es, pero no tiene derecho. La discusión empezó bajito, pero fue subiendo de tono. La mujer decía que tenía todo el derecho, que mi tío le debía eso, que era cuestión de honrar compromisos antiguos. Mi mamá no entendía nada, pero estaba firme en no dejarla. Otros parientes se acercaron y la situación se puso tensa. La mujer finalmente guardó la escultura, pero antes de irse, miró directamente a mi mamá y dijo algo que me puso los pelos de punta. Entonces la deuda pasa a quien impide el pago. Salió de la casa sin decir una palabra más. Todo mundo se quedó medio sin entender qué había pasado. Mi mamá estaba visiblemente alterada, pero trató de disimular. Yo me quería ir en ese mismo momento, pero el velorio siguió normal. 3 días después del funeral, mi mamá empezó a sentirse mal. Al principio eran solo dolores de cabeza y una debilidad extraña. Decía que se sentía como si la estuvieran chupando por dentro. Yo pensé que era el luto, el estrés de la pérdida de su hermano, pero los síntomas fueron empeorando rápidamente. Empezó a tener fiebre sin explicación, perdía el apetito, a veces se confundía. En una semana estaba irreconocible. Parecía haber envejecido 10 años. Los ojos se le hundieron, la piel se le puso pálida y se quejaba de pesadillas terribles todas las noches. Decía que soñaba con el tío Esteban pidiendo perdón y con esa mujer del funeral riéndose. Yo estaba espantada viendo a mi mamá consumirse de esa manera. La convencí de ir al doctor, aunque ella insistía en que no era enfermedad de doctor. La llevé al Hospital San Javier, que es uno de los mejores de la región. Le hicieron todos los estudios posibles: sangre, orina, tomografía, resonancia. Me gasté una fortuna en consultas con especialistas: cardiólogo, neurólogo, infectólogo, psiquiatra. Nadie pudo encontrar nada malo. Los estudios salían todos normales, pero mi mamá seguía empeorando cada día. Los doctores empezaron a sugerir que era psicológico, depresión por luto, esas cosas. Pero yo veía que no era eso. Había algo físicamente mal con ella, solo que los aparatos no lo podían detectar. Fue cuando una enfermera más grande, que había visto a mi mamá varias veces, me habló aparte. Me dijo bajito: «Mija, ya he visto casos así. Ustedes necesitan buscar otro tipo de ayuda». En ese momento entendí lo que me quería decir. Era la primera vez que alguien sugería lo que yo ya estaba pensando. Busqué a una señora que una amiga me recomendó, una ancianita que vivía en Tlajomulco y tenía fama de saber de esas cosas. Doña Esperanza debía tener como 80 años, pero tenía unos ojos penetrantes que parecían ver a través de uno. Llevé a mi mamá ahí un jueves por la tarde. La viejita ni necesitó que le contara toda la historia. Vio a mi mamá y dijo: «Alguien le hizo trabajo pesado». Explicó que era magia negra, spas, brujería, de la buena, y que quien lo había hecho sabía muy bien lo que estaba haciendo. Dijo que a mi mamá la estaban drenando espiritualmente, que si no hacíamos algo pronto, no iba a resistir mucho tiempo. Le pregunté si tenía cura y me dijo que sí, pero que sería peligroso. Para romper trabajo de ese nivel, se necesita alguien que sepa manejar las mismas fuerzas. Salí de ahí con más miedo todavía, pero por lo menos ya sabía a qué me estaba enfrentando. Mi mamá empeoró mucho en las semanas siguientes. La fiebre llegó a 40 grados y empezó a delirar. Hablaba sola, a veces gritaba en la madrugada. Decía que veía a la mujer del funeral en el cuarto, que estaba cobrando lo que era suyo. Una noche despertó gritando que había alguien tratando de arrancarle algo del pecho. Yo estaba durmiendo en el cuarto de al lado y corrí a ver. La encontré sentada en la cama, sudando frío, con marcas rojas en el pecho, como si alguien la hubiera arañado. Pero no había nadie en el cuarto. Fue cuando me di cuenta de que no iba a aguantar mucho más. Su cuerpo se estaba consumiendo de una forma que no era natural. En 3 semanas había perdido casi 15 kilos. Tenía la apariencia de una persona desahuciada. Yo necesitaba hacer algo, aunque fuera peligroso. Regresé con doña Esperanza y le supliqué que me ayudara. Me dijo que ella no se metía con esas cosas, que era muy arriesgado, pero me dio el contacto de alguien que podría ayudar. Era un hombre que vivía cerca del cementerio Panteón de Mezquitán,
conocido como Don Aurelio. Me advirtió que cobraba caro y que siempre había un precio además del dinero. Nada en esta vida es gratis, mija, especialmente cuando uno se mete con fuerzas que no entiende. Aún así, fui. Encontré a Don Aurelio en una casa sencilla, pero llena de cosas raras: veladoras negras, imágenes de santos que no conocía, frascos con líquidos de colores. Escuchó mi historia y confirmó lo que doña Esperanza había dicho. Dijo que podía ayudar, pero que el ritual tendría que hacerse en el cementerio, a medianoche, y que yo tendría que llevar a mi mamá. El precio eran 5,000 pesos y un favor futuro. No pregunté qué favor era ese. La noche del sábado llevé a mi mamá al panteón de Mezquitán. Apenas podía caminar, prácticamente la cargué. Don Aurelio ya estaba ahí esperando, con una bolsa llena de cosas que preferí no preguntar qué eran. El cementerio de noche es un lugar que nadie debería conocer. El silencio es pesado, roto solo por el ruido de nuestros pasos en la tierra. Nos llevó a una parte antigua del cementerio, donde las lápidas son más viejas y algunas están rotas. Hizo un círculo en el suelo con sal de grano y puso veladoras rojas en los puntos cardinales. Le pidió a mi mamá que se acostara en el centro del círculo. Estaba tan débil que ni cuestionó. Yo me quedé afuera, observando todo con el corazón en la boca. Don Aurelio empezó a hablar en un idioma que no conocía, echándole polvos de colores a mi mamá y prendiendo inciensos con olores fuertes. El ritual duró casi 2 horas. En algunos momentos sentí como si el aire se pusiera más pesado, como si algo invisible se estuviera moviendo a nuestro alrededor. Mi mamá gimió algunas veces, pero parecía estar dormida. Don Aurelio sudaba mucho, como si estuviera haciendo un esfuerzo físico inmenso. En determinado momento, paró todo y miró hacia un punto atrás de mí. Volteé a ver, pero no había nada. Dijo bajito: «Está aquí». Sentí un frío en la espalda que no era del viento. Siguió con el ritual, hablando más fuerte ahora, casi gritando. De repente, mi mamá se retorció en el suelo y dio un grito que resonó por todo el cementerio. Después de eso, se quedó completamente inmóvil. Por un momento, pensé que se había muerto. Don Aurelio se acercó. Le checó la respiración y dijo: «Está hecho. Ahora vámonos, rápido». No tuvo que repetirlo. Mi mamá despertó al día siguiente como si no hubiera pasado nada. La fiebre había bajado completamente. Tenía hambre, se quería levantar. En 3 días estaba prácticamente normal. Recuperó el peso, le regresó el color a la cara, las pesadillas pararon. Fue como un milagro. Los doctores se quedaron sin entender. Dijeron que nunca habían visto una recuperación tan rápida y completa. Yo estaba feliz, claro, pero también preocupada. Don Aurelio había dicho que siempre había un precio y yo todavía no sabía cuál sería. Traté de contactarlo algunas veces, pero la casa siempre estaba cerrada. Los vecinos dijeron que había viajado, pero nadie sabía a dónde. Me quedé con la sensación de que en algún momento la cuenta llegaría. Y llegó, pero no de la forma que esperaba. 2 semanas después, recibí una llamada en la madrugada. Era una voz de mujer que no conocía. Solo dijo: «El favor se va a cobrar pronto. Estate preparada». Colgué inmediatamente, pensando que era una broma, pero la voz se me quedó en la cabeza. Algunos días después, empezaron a pasar cosas raras en mi casa. Los objetos cambiaban de lugar. Escuchaba pasos en el pasillo durante la noche. A veces despertaba con la sensación de que alguien me estaba viendo. Mi mamá no se daba cuenta de nada. Estaba demasiado bien para notar esas cosas, pero yo sabía que algo había cambiado. Era como si hubiera asumido una deuda que no entendía completamente. Don Aurelio había roto la maldición de mi mamá, pero había transferido algo hacia mí, o tal vez estaba siendo paranoica. Hasta hoy no sé con certeza. Lo que sé es que mi mamá está bien, y eso es lo que importa. Pero a veces, especialmente de noche, siento como si algo me estuviera observando, algo que no puedo ver. Es una sensación diferente al miedo que siempre tuve a los funerales. Es más específica, más personal, como si algo estuviera esperando el momento correcto para cobrar lo que fue prometido. No sé si fue real o si mi mente creó todo esto por el estrés.
Tal vez la mujer del funeral era solo una persona desequilibrada. Tal vez mi mamá tuvo una enfermedad rara que los doctores no pudieron diagnosticar. Tal vez el ritual en el cementerio fue puro teatro y ella mejoró por casualidad. Pero en el fondo, yo sé que no fue así. Algunas cosas no tienen explicación lógica y tal vez sea mejor así. Lo importante es que está viva y sana. Lo demás lo manejo cuando llegue el momento. Mi nombre es Andrés. Tengo 29 años y hasta hace algunos meses vivía una vida completamente normal en Guadalajara. Trabajo como contador en una empresa de logística. Nada muy emocionante, pero paga las cuentas. En marzo de este año me casé con Patricia, que es enfermera y trabaja en el turno de la mañana en el Hospital Civil. Siempre fuimos personas prácticas, sin mucho tiempo para supersticiones o historias extrañas. Patricia suele decir que después de ver tantas cosas en el hospital, no le queda espacio en la cabeza para fantasías. Yo pensaba igual. Nos conocimos hace 3 años en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común, y desde entonces nuestra vida fue bien tranquila. Vivíamos en un departamento pequeño en el centro, pero con el matrimonio vino las ganas de tener nuestro propio espacio. Empezamos a buscar una casa, algo que cupiera en nuestro presupuesto y que fuera en un barrio decente. Lo que pasó después cambió completamente la forma en que veo el mundo. La búsqueda de una casa en Guadalajara no es fácil cuando tienes un presupuesto limitado. Pasamos meses visitando inmuebles, la mayoría o muy caros o en pésimo estado. Patricia estaba empezando a desanimarse. Decía que tal vez sería mejor seguir en el departamento por un tiempo más. Yo también estaba a punto de rendirme cuando un agente inmobiliario me habló de una oportunidad en la Colonia del Valle. Era una casa de 2 pisos, 3 recámaras, en una calle tranquila, y el precio estaba muy por debajo del mercado. Cuando pregunté el motivo, dijo que el dueño tenía prisa por vender y necesitaba el dinero rápidamente. Quedamos de verla el sábado siguiente. La casa era bonita, bien conservada, con un jardincito al frente y una cochera donde cabía nuestro carro. A Patricia le gustó de inmediato, especialmente la cocina espaciosa y la sala con mucha luz natural. El precio realmente estaba muy bueno para lo que ofrecía. El dueño de la casa era un señor de unos 60 años. Se presentó como don Rafael. Parecía nervioso durante toda la visita, siempre viendo el reloj y hablando rápido. Cuando pregunté sobre la historia de la casa, dijo que había pertenecido a su hermana, doña Carmen, que había fallecido hace algunos meses. Según él, ella vivía sola y no tenía hijos, así que la casa le quedó a él en la herencia. Don Rafael explicó que vivía en Tijuana y no tenía interés en mudarse a Guadalajara, por eso quería vender pronto. Patricia preguntó si su hermana había muerto en la casa y él se puso un poco incómodo. Dijo que había fallecido en el hospital, pero no entró en detalles. Durante la plática, noté que evitaba entrar a ciertos cuartos, especialmente la recámara principal en el segundo piso. Cuando pregunté si podíamos ver todas las recámaras, dijo que claro, pero se quedó afuera mientras subíamos. Su prisa por cerrar el negocio debería haber sido una señal de alerta, pero el precio era tan bueno que decidimos no cuestionar mucho. Los primeros 15 días en la casa fueron normales, hasta placenteros. Nos mudamos un viernes de abril y el fin de semana se fue en acomodar nuestras cosas y conocer el barrio. Los vecinos eran amables, especialmente doña Rosa, una señora de unos 70 años que vivía en la casa de al lado. Nos trajo un pastel de bienvenida y comentó que estaba contenta de tener gente joven en la casa otra vez. Patricia estableció rápidamente una rutina. Despertaba a las 5 de la mañana, desayunaba, se iba a trabajar y regresaba como a las 3 de la tarde. Como yo trabajo en la oficina hasta las 6, ella se quedaba sola en casa unas horas todos los días. Aprovechaba ese tiempo para cuidar la casa, ver sus novelas y a veces trabajar en algunos proyectos de tejido que hacía en sus ratos libres. Yo llegaba a casa, cenábamos juntos y veíamos televisión antes de dormir. Era exactamente la vida que habíamos soñado. Patricia parecía más feliz de lo que la había visto en mucho tiempo. Hablaba de lo mucho que le gustaba tener nuestro propio espacio y ya hacía planes para el jardín.
La primera cosa rara que pasó fue con el teléfono. Era un martes. Me acuerdo bien porque Patricia había comentado durante la cena que quería cambiar el aparato por uno más moderno. Estábamos viendo las noticias cuando sonó el teléfono. Vi el reloj de la sala. 11:47 de la noche. Contesté pensando que podía ser alguna emergencia del trabajo o de la familia, pero cuando dije, bueno, solo escuché silencio del otro lado. Esperé unos segundos y colgué. Patricia preguntó quién era, y le dije que probablemente fue broma o llamada equivocada. La noche siguiente, lo mismo. Teléfono sonando a las 11:47, silencio en la línea. La tercera noche, Patricia contestó y pasó lo mismo. Empezamos a encontrarlo raro, pero pensamos que podía ser algún problema en la línea telefónica. Llamé a la compañía telefónica el jueves y dijeron que iban a revisar. El técnico vino el sábado, probó la línea y dijo que estaba todo normal. Aún así, las llamadas siguieron pasando, siempre a la misma hora, siempre en silencio. Patricia fue la primera en notar los ruidos en el piso de arriba. Me contó en la segunda semana que estaba escuchando pasos y puertas que se cerraban cuando se quedaba sola en casa por la tarde. Al principio, pensé que podía ser el viento o la casa asentándose, como suele pasar en construcciones viejas, pero ella insistía que eran pasos definidos, como si alguien estuviera caminando de un cuarto a otro. Decía también que a veces escuchaba el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. Cuando yo llegaba a casa, todo estaba normal y silencioso. Empecé a poner más atención los fines de semana cuando estaba en casa, pero nunca escuché nada extraño. Patricia no es una persona fantasiosa o nerviosa, así que tomé en serio lo que me estaba diciendo. Sugerimos que tal vez fueran los vecinos, pero doña Rosa confirmó que la casa del otro lado estaba vacía desde hacía meses. Una tarde, Patricia me habló al trabajo muy nerviosa, diciendo que había escuchado claramente a alguien caminando en la recámara principal y que cuando subió a revisar, encontró la puerta del closet abierta, cuando estaba segura de que estaba cerrada. Decidí salir más temprano del trabajo ese día para estar con ella. Empezamos a notar que algunos objetos aparecían en lugares diferentes de donde los habíamos dejado. Al principio pensábamos que era distracción nuestra, cosas que pasan cuando todavía te estás acostumbrando a una casa nueva. Pero después se volvió imposible ignorar. Patricia dejaba los trastes sucios en el fregadero antes de irse a trabajar, y cuando regresaba, encontraba todo lavado y guardado. Yo dejaba mis zapatos en la entrada, y aparecían limpios y acomodados en el closet del cuarto. Libros que estaban en la mesa de centro aparecían acomodados en el librero. Al principio, cada uno pensaba que el otro estaba haciendo esas cosas, pero cuando platicamos, nos dimos cuenta de que ninguno de los dos estaba moviendo nada. Era como si alguien estuviera cuidando la casa mientras no estábamos viendo. Patricia se alteró especialmente cuando encontró su ropa lavada y planchada en el closet, cuando estaba segura de que estaba en el cesto de ropa sucia. Empezamos a cerrar con llave las puertas cuando salíamos, pero eso no hacía diferencia. Las cosas seguían siendo acomodadas y limpiadas por manos invisibles. La primera vez que vi algo con mis propios ojos fue un jueves de madrugada. Desperté como a las 2 de la mañana con sed y fui a la cocina a tomar agua. Cuando regresé al cuarto, vi una figura parada a los pies de nuestra cama. Era una mujer mayor, delgada, vestida con lo que parecía ser un camisón blanco o beige. Estaba de espaldas a mí, viendo a Patricia que dormía. Por unos segundos me quedé paralizado, sin poder procesar lo que estaba viendo. Cuando traté de hablar, no me salió la voz. Parpadeé varias veces pensando que estaba soñando, pero la figura seguía ahí. Se volteó lentamente hacia mí, y pude ver una cara arrugada, con ojos hundidos que parecían observarme con curiosidad, no con maldad. No pude distinguir bien los rasgos en la oscuridad, pero tenía la impresión de que estaba sonriendo ligeramente. Cuando prendí la luz del pasillo, la figura desapareció. Patricia despertó con el ruido y preguntó qué estaba pasando. No pude contarle en ese momento, solo dije que había escuchado un ruido y fui a revisar.
Al día siguiente, decidí platicar con doña Rosa sobre la historia de la casa. Me recibió con café y galletas, y cuando pregunté sobre doña Carmen, la antigua dueña, se puso un poco dudosa. Dijo que Carmen era una señora muy reservada, que vivía sola desde hacía más de 20 años después de que murió su esposo. Según doña Rosa, Carmen era muy cuidadosa con la casa, siempre mantenía todo impecable y ordenado. Me contó que Carmen tenía la costumbre de llamar a la gente por las noches, pero a veces se quedaba en silencio en la línea, como si solo quisiera escuchar la voz del otro lado. Cuando pregunté sobre su muerte, doña Rosa bajó la voz y dijo que Carmen había sido encontrada muerta en la recámara principal, aparentemente de causas naturales, pero que la familia había cuestionado algunas circunstancias. No quiso entrar en detalles, pero mencionó que Carmen siempre decía que nunca dejaría esa casa, que le había prometido a su esposo que la cuidaría para siempre. Cuando salí de la casa de doña Rosa, sentí un frío en la espalda y empecé a entender que tal vez estábamos lidiando con algo más allá de nuestra comprensión. Las actividades extrañas empezaron a intensificarse después de mi plática con doña Rosa. Las llamadas silenciosas continuaron, pero ahora a veces escuchábamos una respiración ligera del otro lado de la línea. Los ruidos en el piso de arriba se volvieron más frecuentes y audibles, hasta cuando estábamos juntos en casa. Patricia empezó a encontrar recaditos escritos a mano con una letra antigua, siempre con mensajes sencillos como «Gracias» o «Casa limpia». Me enseñó los papeles, y la letra era claramente de una persona mayor, con ese temblor característico. Empezamos a sentir presencias constantemente, como si alguien nos estuviera observando. El olor a lavanda aparecía de la nada en ciertos cuartos, especialmente en la recámara principal. Patricia me contó que a veces sentía como si alguien le estuviera acomodando el cabello mientras dormía, un toque suave que la despertaba. Yo mismo empecé a ver sombras por el rabillo del ojo, movimientos rápidos que desaparecían cuando volteaba directamente. La sensación era de que no estábamos solos en la casa, pero tampoco nos sentíamos amenazados. Era más como si alguien estuviera cuidándonos, de la misma forma que cuidaba la casa. El enfrentamiento final pasó una noche de sábado, casi 2 meses después de mudarnos. Patricia se había ido a dormir temprano porque no se sentía bien, y yo me quedé en la sala viendo televisión. Como a las 11 de la noche, escuché claramente pasos bajando la escalera. Apagué la tele y me quedé escuchando. Los pasos eran lentos, deliberados, como de alguien que conocía bien cada escalón. Cuando miré hacia la escalera, vi la misma figura que había visto en el cuarto, pero ahora estaba bajando hacia mí. Esta vez no huí ni prendí la luz. Me quedé sentado en el sillón, observando mientras caminaba hacia la cocina. Pude verla más claramente. Era realmente una señora mayor, con cabello canoso recogido en un chongo, vestida con un camisón de algodón. Se movía por la cocina como si estuviera haciendo sus quehaceres habituales, abriendo alacenas, revisando que todo estuviera en orden. Después de unos minutos, miró hacia donde yo estaba y saludó ligeramente con la mano, como si se estuviera despidiendo. Yo saludé de vuelta, sin saber bien por qué. Ella sonrió y caminó de regreso hacia la escalera, desapareciendo cuando llegó al primer escalón. A la mañana siguiente, le conté todo a Patricia. Me escuchó en silencio y después dijo que ella también había visto a la señora algunas veces, pero no había tenido valor de contármelo. Platicamos largamente sobre qué hacer. No nos sentíamos en peligro, pero la situación se estaba volviendo cada vez más intensa. Patricia sugirió que tal vez deberíamos buscar otra casa, pero yo argumenté que no teníamos dinero para otra mudanza tan pronto. Decidimos tratar de platicar con la presencia, establecer algún tipo de comunicación. Esa noche, dejamos un recadito en la cocina. Doña Carmen, sabemos que usted está aquí. No queremos molestarla, solo queremos vivir en paz en esta casa. A la mañana siguiente encontramos una respuesta escrita con la misma letra temblorosa de los otros recaditos. Ustedes son bienvenidos. Yo solo cuido mi casa. A partir de ese día, establecimos una convivencia extraña pero pacífica.
Ella siguió con sus actividades nocturnas, ordenando y limpiando, y nosotros aprendimos a aceptar su presencia. Las llamadas silenciosas pararon y los ruidos se volvieron más discretos, como si estuviera tratando de ser más respetuosa con nuestra privacidad. Ya van 4 meses que vivimos aquí, y nuestra vida encontró un ritmo diferente al que esperábamos, pero no necesariamente malo. Mi nombre es Lucía. Tengo 28 años y soy maestra de primaria aquí en Guadalajara. Trabajo en una escuela pública desde hace unos 5 años, y como ustedes saben, el sueldo no es la gran cosa. Por eso, cuando me gradué y conseguí este trabajo, tuve que buscar un lugar barato para vivir. Fue así como terminé encontrando un anuncio en Facebook de un cuarto para rentar en una casa en Zapopan. La dueña, doña Silvia, una señora de unos 60 años, rentaba cuartos a estudiantes y jóvenes profesionistas. El precio estaba dentro de mi presupuesto, así que fui a ver la casa. Era una construcción antigua, de esas de 2 pisos, con un tercer piso que ella llamaba desván. La casa tenía un aire medio sombrío, pero estaba limpia y bien conservada. Doña Silvia me enseñó el cuarto que sería mío, en el primer piso, y me explicó las reglas de la casa. Ella fue bien clara sobre las reglas desde el primer día. Nada de ruido después de las 10 de la noche, nada de visitas sin avisar y principalmente nunca subir al desván. Ese piso es mío, es privado, nadie sube ahí, me dijo con una seriedad que me dejó medio incómoda. En ese momento pensé que era normal, ¿no? Cada quien tiene su espacio privado. La casa tenía otros 3 inquilinos: Roberto, un estudiante de ingeniería de 22 años, Ana, una chava de 24 que trabajaba en un call center, y Miguel, un tipo de 30 y tantos que trabajaba en ventas. Todos parecían personas normales, y la convivencia era tranquila. La cocina y la sala eran compartidas, y cada quien tenía su cuarto. El baño del primer piso era compartido entre nosotros 4, y doña Silvia tenía el suyo en el segundo piso. Ella siempre fue medio reservada, pero no era mala persona. Las primeras semanas fueron normales. Yo salía temprano para trabajar, regresaba al final de la tarde, hacía mis cosas y me dormía. La rutina era sencilla y funcionaba bien. Doña Silvia era una persona extraña, siempre muy seria, pero respetuosa. Cuidaba la casa como si fuera un tesoro, siempre limpiando y organizando todo. A veces la veía subiendo al segundo piso con una charola de comida, e imaginaba que comía sola ahí arriba. Nunca cuestioné mucho. Cada quien tiene sus hábitos, ¿no? Lo que me llamaba la atención era que nunca mencionaba familia, nunca recibía visitas, y parecía vivir solo para cuidar la casa. Los otros inquilinos también la encontraban medio rara, pero como no molestaba a nadie, la dejábamos en paz. La casa estaba silenciosa durante el día, cuando todos estábamos trabajando o estudiando. Fue después de unos 2 meses viviendo ahí que empecé a notar unos ruidos extraños. Era siempre en la noche, después de que todos ya se habían ido a dormir. Primero pensé que era doña Silvia caminando por el segundo piso, pero los sonidos venían de arriba, del desván. Eran pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando despacio ahí arriba. A veces escuchaba como si fuera algo siendo arrastrado por el suelo, tipo muebles siendo movidos. Una noche, desperté con un ruido que parecía una pelota botando. Era un sonido rítmico, como niño jugando. Me quedé ahí acostada, poniendo atención, y el ruido duró unos 10 minutos antes de parar. Al día siguiente, les pregunté a los otros si habían escuchado algo, pero todos dijeron que no. Roberto hasta bromeó, diciendo que me estaba imaginando cosas. Ana dijo que ella dormía con audífonos, así que no escuchaba nada. Los ruidos se fueron volviendo más frecuentes y más extraños. Además de los pasos y la pelota botando, empecé a escuchar lo que parecía ser un niño corriendo. Era un sonido bien característico, ¿saben? Esos pasitos rápidos que hacen los niños cuando están jugando. A veces escuchaba risitas bajitas, como si alguien se estuviera divirtiendo ahí arriba. Traté de platicar con doña Silvia sobre esto.
pero siempre cambiaba de tema o decía que me estaba imaginando cosas. Esta casa es antigua, hace ruidos, me decía, pero yo veía que se ponía nerviosa cuando mencionaba los sonidos del desván. Una noche, el ruido fue tan fuerte que despertó hasta a Miguel, que dormía en el cuarto de al lado del mío. Tocó mi puerta y me preguntó si yo también había escuchado. Le confirmé que sí, y nos quedamos ahí platicando bajito sobre qué podría ser. Fue cuando decidimos que necesitábamos descubrir qué estaba pasando ahí arriba. La curiosidad me estaba matando y sabía que los otros también estaban intrigados, aunque no lo admitieran. Empecé a poner más atención en los hábitos de doña Silvia, tratando de entender cuándo subía al desván. Me di cuenta de que siempre subía ahí como a las 8 de la noche, se quedaba unos 30 minutos y después bajaba. Era como si fuera una rutina. Siempre llevaba una charola con comida y regresaba con ella vacía. Esto me dejó aún más curiosa. ¿Quién o qué estaba ahí arriba? ¿Por qué llevaba comida? Una tarde, cuando salió a hacer compras, decidí echar un vistazo al segundo piso, donde estaba su cuarto. No entré al cuarto, es obvio, pero vi que había una escalera angosta que llevaba al desván. La puerta en la parte de arriba de la escalera siempre estaba cerrada con llave. Fue cuando empecé a buscar una llave. Sabía que estaba mal, pero la curiosidad era más fuerte. Me tardé algunas semanas, pero finalmente encontré una llave que parecía ser la del desván. Estaba en un cajón de la cocina, en medio de otras llaves viejas. La probé en la cerradura cuando doña Silvia salió y funcionó. Mi corazón estaba acelerado, pero necesitaba saber qué había ahí arriba. Esperé una tarde en que todos estaban fuera y doña Silvia había ido al súper. Subí las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. La llave giró en la cerradura con un clic bajito y la puerta se abrió. Lo que vi ahí adentro me dejó sin palabras. Era un cuarto de niño, pero no cualquier cuarto. Era como si el tiempo se hubiera detenido en los años 80. Todo estaba perfectamente conservado, como si el niño fuera a regresar en cualquier momento. Había una cama pequeña con sábanas del He-Man, juguetes regados por el suelo y ropita doblada en una sillita. El olor era extraño, medio dulce, medio a humedad. Las paredes estaban llenas de fotos de un niño güerito de unos 7 u 8 años. Siempre estaba sonriendo en las fotos, jugando, abrazado con una mujer que reconocí como doña Silvia, solo que mucho más joven. Había fotos de él en el parque, en la escuela, en fiestas de cumpleaños. Era obvio que era su hijo. Pero lo más extraño era que todas las fotos parecían ser de la misma época, como si hubieran dejado de tomarse de repente. Miré mejor y vi que la última foto tenía una fecha, diciembre de 1987. Eso fue hace más de 30 años. El cuarto estaba exactamente como lo dejaría un niño de los años 80. Había un Atari conectado a una tele pequeña, carritos de Hot Wheels, muñequitos de los Transformers y hasta algunos libros infantiles. Todo estaba limpio y organizado, como si alguien cuidara eso todos los días. Fue cuando entendí por qué doña Silvia subía ahí todas las noches. Me quedé ahí parada, tratando de procesar lo que estaba viendo. Era obvio que algo le había pasado a su hijo, y ella nunca pudo superarlo. Mantenía el cuarto exactamente como él lo dejó, como si fuera a regresar. Era triste, pero también muy perturbador. Empecé a caminar por el cuarto, viendo los juguetes más de cerca. Fue cuando escuché un ruido detrás de mí. Me volteé rápido, pero no había nadie. Pensé que era mi imaginación, pero ahí lo escuché otra vez. Era como si alguien estuviera moviendo los juguetes. Miré al suelo y vi que algunos carritos habían cambiado de lugar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Estaba segura de que yo no los había tocado. Fue cuando escuché una risita bajita, como si un niño se estuviera divirtiendo. El sonido venía de atrás de mí, pero cuando me volteé no vi nada. Empecé a tener miedo, pero también fascinación. ¿Sería mi imaginación o realmente había algo ahí? Me quedé unos minutos más en el cuarto, observando todo. Fue cuando vi una foto que me llamó la atención. Era del niño jugando con una pelota roja, la misma pelota que yo veía tirada en la esquina del cuarto,
Era exactamente el tipo de pelota que haría ese ruido de botar que yo escuchaba en la noche. Agarré la pelota en la mano y estaba tibia, como si alguien hubiera estado jugando con ella hace poco. Esto me dio escalofríos. Puse la pelota de vuelta en su lugar y decidí salir de ahí. Se estaba poniendo muy raro y no quería que doña Silvia me cachara ahí. Bajé las escaleras rapidito, cerré con llave la puerta y puse la llave de vuelta en el cajón. Pasé el resto del día pensando en lo que había visto. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ese cuarto conservado y la sensación de que no estaba sola ahí arriba. Cuando llegó la noche, me quedé poniendo atención a los ruidos y estaban más claros que nunca. Era como si, después de haber visto el cuarto, pudiera entender mejor lo que estaba pasando. Esa noche, los ruidos fueron diferentes. Además de los pasos y la pelota botando, escuché lo que parecía ser el sonido de juguetes siendo movidos. Era como si alguien realmente estuviera jugando ahí arriba. Me quedé acostada en la cama, escuchando todo, y empecé a entender que tal vez doña Silvia no era la única que subía al desván. Tal vez su hijo, de alguna manera, todavía estaba ahí. Sé que suena a locura, pero era la única explicación que tenía sentido. Al día siguiente, decidí investigar sobre la casa y sobre doña Silvia. Encontré una noticia vieja de periódico, de 1987, sobre la desaparición de un niño en Zapopan. El niño se llamaba Diego Silvia Herrera, tenía 8 años, y desapareció cuando jugaba en el patio de su casa. Nunca lo encontraron. La mamá, Silvia Herrera, nunca se conformó con la desaparición y mantenía el cuarto de su hijo intacto, esperando que regresara. La noticia era exactamente sobre nuestra casa, y doña Silvia era la mamá del niño desaparecido. Todo empezó a tener sentido. Doña Silvia nunca aceptó que su hijo había muerto o desaparecido para siempre. Mantenía su cuarto como un santuario, y de alguna manera, esto había atraído o mantenido el espíritu del niño ahí. Los ruidos que yo escuchaba realmente eran Diego jugando en el desván. Era aterrador, pero también muy triste. Una mamá que nunca pudo superar la pérdida de su hijo, y un niño que tal vez no entendía que ya no pertenecía a este mundo. Empecé a poner más atención en los hábitos de doña Silvia. Realmente subía todas las noches, llevaba comida y se quedaba ahí platicando bajito. A veces la escuchaba hablando como si estuviera conversando con alguien. ¿Cómo estuvo tu día, mijo? Te traje tu comida favorita. Era de partirse el corazón. Realmente creía que su hijo estaba ahí, vivo, esperándola. Y tal vez, de cierta manera, realmente estaba. Las cosas empezaron a ponerse más intensas después de que descubrí la verdad. Era como si Diego supiera que yo sabía sobre él. Los ruidos se volvieron más frecuentes y a veces sentía como si alguien me estuviera observando. Una noche, desperté con la sensación de que había alguien en mi cuarto. Abrí los ojos y vi una sombra pequeña parada en la puerta. Era del tamaño de un niño. Me quedé paralizada de miedo, pero la sombra no se movió. Nos quedamos así por algunos segundos, hasta que desapareció. Al día siguiente, le conté a Miguel lo que había descubierto sobre la casa y sobre Diego. Se quedó impactado, pero dijo que él también había sentido presencias extrañas. Ana y Roberto, cuando se enteraron, se asustaron y empezaron a hablar de mudarse. Pero yo estaba fascinada. Quería entender mejor lo que estaba pasando. Quería ayudar de alguna manera. Tal vez Diego estaba atrapado ahí por culpa de la obsesión de su mamá y necesitaba ser liberado. Decidí tratar de comunicarme con Diego. Sé que suena a locura, pero sentía que él quería algo. Una noche, cuando empezaron los ruidos, subí despacio hasta el segundo piso y me quedé parada cerca de la escalera que llevaba al desván. «Diego», llamé bajito. «¿Estás ahí?» Los ruidos pararon inmediatamente. Después de algunos segundos, escuché pasos acercándose a la puerta. Era como si estuviera del otro lado, escuchando. «Sé sobre ti», continué. «Sé que has estado aquí mucho tiempo. ¿Quieres platicar?» Fue cuando escuché una vocecita bajita, casi un susurro. «¿Quién eres?» Era la voz de un niño, clara como el día. Mi corazón casi se paró. «Soy Lucía», respondí. «Vivo aquí abajo. ¿Tú eres Diego?» «Sí».
vino la respuesta. ¿Conoces a mi mamá? La conversación fue surreal, pero al mismo tiempo parecía lo más natural del mundo. Diego me contó, a través de la puerta, que él sabía que estaba muerto, pero no podía irse porque su mamá no lo dejaba. Ella lo necesitaba tanto que lo mantenía atrapado ahí. Él quería jugar, quería ser niño, pero también quería descansar. Se pone triste cuando hablo de irme, me dijo. Entonces me quedo aquí, jugando, para que no llore. Era una situación imposible. Una mamá que no podía dejar partir a su hijo y un hijo que no podía partir porque no quería lastimar a su mamá. Platiqué con Diego varias noches. Me contó sobre los juguetes, sobre cómo le gustaba cuando su mamá subía a platicar con él, pero también sobre cómo estaba cansado. Ya ha pasado mucho tiempo, me dijo una noche. Mis amigos ya se fueron hace mucho tiempo, solo yo me quedé. Empecé a entender que Diego necesitaba el permiso de su mamá para partir, pero doña Silvia nunca daría ese permiso. Ella prefería mantenerlo ahí, aunque eso significara tenerlo atrapado entre dos mundos. Las pláticas con Diego se volvieron una rutina. Era un niño dulce, inteligente, pero también muy solitario. A veces me pedía que jugara con él, y yo me quedaba ahí, del lado de afuera de la puerta, platicando sobre juguetes y juegos. Era extraño, pero también reconfortante. Sentía que lo estaba ayudando de alguna manera, dándole la compañía que necesitaba. Pero también me di cuenta de que la situación se estaba volviendo peligrosa. Diego se estaba encariñando mucho conmigo. Empezó a llamarme durante el día, cuando yo estaba trabajando. Escuchaba mi nombre siendo llamado, bajito, aun cuando estaba en la escuela. En la noche, no quería que me fuera a dormir. Quédate un ratito más, me pedía. No tengo con quién platicar cuando te vas. Empecé a darme cuenta de que estaba reemplazando a su mamá como fuente de compañía, y eso no era sano para ninguno de nosotros. La situación llegó al límite cuando Diego empezó a ponerse posesivo. Una noche, cuando estaba platicando con Miguel en la sala, escuché a Diego llamándome desde el desván. Lo ignoré, porque estaba en medio de una conversación importante. Los llamados se volvieron más insistentes, y después empezaron los ruidos. Era como si estuviera aventando cosas al suelo, con coraje. Miguel se asustó y preguntó qué era eso. Tuve que explicarle sobre Diego, y Miguel se quedó impactado. ¿Estás platicando con un fantasma?, me preguntó incrédulo. Esa noche, Diego estuvo haciendo ruido hasta la madrugada. Al día siguiente, cuando traté de platicar con él, estaba diferente. ¿Por qué no viniste cuando te llamé?, me preguntó, y había una frialdad en su voz que me asustó. ¿Ya no te caigo bien? Traté de explicarle que tenía otros amigos, otras responsabilidades, pero no entendió. Mi mamá siempre viene cuando la llamo, me dijo. Tú también deberías venir. Fue cuando me di cuenta de que Diego estaba repitiendo el mismo patrón enfermizo que tenía con su mamá. Quería que estuviera disponible para él todo el tiempo, como hacía doña Silvia. Eso no era amor, era obsesión. Y yo estaba alimentando esa obsesión al platicar con él todas las noches. Decidí que necesitaba hablar con doña Silvia sobre la situación. Era peligroso para todos nosotros, especialmente para Diego, que se estaba quedando cada vez más atrapado en ese ciclo. Una tarde, cuando regresó de las compras, le pedí que platicáramos. Doña Silvia, empecé, sé sobre Diego. Se puso pálida inmediatamente. No sé de qué hablas, me dijo, pero vi el miedo en sus ojos. Sé que está en el desván, continué. Platico con él todas las noches. Me contó sobre usted, sobre cómo pasan tiempo juntos. Empezó a llorar. No entiendes, me dijo. Él me necesita. Si no lo cuido, se va a ir para siempre. La plática con doña Silvia fue una de las más difíciles de mi vida. Me contó toda la historia, cómo Diego desapareció cuando estaba jugando en el patio, cómo nunca dejó de buscarlo, cómo un día simplemente regresó a su cuarto. Estaba ahí, jugando, como si nunca se hubiera ido. Me dijo, llorando. Sabía que estaba diferente, pero era mi hijo. No podía dejarlo ir otra vez. Admitió que sabía que Diego estaba muerto, pero no podía aceptarlo. Si dejo de cuidarlo, de platicar con él,
Se va a dar cuenta de que está muerto y se va a ir. No puedo perder a mi hijo otra vez. Era una situación imposible. Doña Silvia estaba manteniendo a su hijo atrapado entre dos mundos por culpa de su propio amor enfermizo. Y ahora Diego estaba tratando de hacer lo mismo conmigo. Se está poniendo posesivo conmigo también, le expliqué. Eso no es sano para él. Necesita seguir adelante. Doña Silvia se puso furiosa cuando sugerí que necesitaba dejar partir a Diego. «Tú no tienes hijos», me gritó. «No entiendes lo que es perder un hijo. Prefiero tenerlo así que no tenerlo de ninguna manera». Fue cuando me di cuenta de que no iba a cooperar. Estaba tan obsesionada con la idea de mantener a Diego ahí que no podía ver el daño que le estaba haciendo. Esa noche, Diego estaba más agitado que nunca. Sabía que había platicado con su mamá. «Me dijo que quieres que me vaya», me dijo, y había enojo en su voz. «¿Por qué quieres que me vaya? Me caes bien, eres mi amiga». Traté de explicarle que no era sobre caer bien o mal, era sobre lo que era mejor para él. «Ya no perteneces a este mundo, Diego», le dije. «Necesitas ir al lugar donde los niños como tú están felices». Pero no quería escuchar. «Soy feliz aquí», insistió. «Con mi mamá y contigo». Las cosas escalaron rápidamente después de eso. Diego empezó a hacer cosas aterradoras para mantenerme cerca de él. Una noche, desperté con todos mis libros regados por el suelo del cuarto. Otra noche, encontré mi ropa de trabajo toda arrugada, como si alguien hubiera jugado con ella. Se estaba volviendo destructivo, como un niño haciendo berrinche. Doña Silvia también estaba actuando de manera extraña. Me veía con enojo, como si fuera una amenaza. «Estás confundiendo a mi hijo», me dijo una mañana. «Estaba bien hasta que apareciste». La tensión en la casa era insoportable. Los otros inquilinos ya habían decidido mudarse y sabía que yo también necesitaba salir de ahí. Pero tenía miedo de dejar a Diego en ese estado. Se estaba volviendo cada vez más agresivo y temía que pudiera lastimar a alguien. Una noche, me aventó una pelota en la cabeza cuando estaba tratando de dormir. «Juega conmigo», me gritó. «Prometiste que ibas a jugar conmigo». La situación llegó al punto de quiebre un viernes en la noche. Estaba haciendo las maletas, decidida a mudarme el fin de semana, cuando Diego empezó a hacer un escándalo en el desván. Estaba aventando cosas, gritando, haciendo un ruido terrible. Doña Silvia subió corriendo para calmarlo, pero el ruido solo empeoró. Fue cuando la escuché gritando también. Subí corriendo al segundo piso y encontré a Doña Silvia parada frente a la puerta del desván, llorando. «No me quiere escuchar», me dijo. «Solo quiere hablar contigo. Está enojado conmigo». Me di cuenta de que Diego estaba transfiriendo toda su dependencia emocional hacia mí, y eso estaba destruyendo su relación con su mamá. Era exactamente lo que temía que pasara. «¡Diego!», grité a través de la puerta. «¡Para con eso! Te estás asustando a tu mamá». El ruido paró inmediatamente. «Lucía», vino su voz, más calmada. «¿Viniste?» «Sí, vine», respondí, «pero necesitamos platicar». Entré al desván por primera vez desde esa primera exploración. Diego estaba ahí, o al menos sentía su presencia. Los juguetes estaban regados por todos lados, como si un niño hubiera hecho un berrinche gigantesco. «Diego», empecé, «necesitas parar con esto. Estás lastimando a tu mamá». «Ella no me entiende», me dijo, y podía escuchar la tristeza en su voz. «Quiere que me quede aquí para siempre, pero estoy cansado. Quiero irme, pero ella se pone triste». Fue cuando entendí lo que necesitaba hacerse. Diego quería partir, pero no podía lastimar a su mamá. Y doña Silvia no podía dejarlo partir porque tenía miedo de quedarse sola. «¿Y si platico con ella?», sugerí. «¿Y si le explico que irte no significa que no la amas?». «¿Harías eso?», me preguntó esperanzado. «¿Le explicarías que siempre la voy a amar, aunque me vaya?». Le prometí que sí, y sentí una paz inmediata en el ambiente. Diego quería partir, solo necesitaba el permiso de su mamá. La plática con doña Silvia fue la más difícil de todas. Estaba destrozada, llorando, admitiendo finalmente que sabía que estaba siendo egoísta.
Sé que él se quiere ir, me dijo. Lo veo en sus ojos, pero tengo tanto miedo de quedarme sola. Él es todo lo que me queda. Le expliqué que dejar partir a Diego era la mayor prueba de amor que le podía dar. Está atrapado aquí por el amor que te tiene, le dije, pero necesita seguir adelante. Y tú también necesitas seguir adelante. Tomó horas de conversación, pero finalmente doña Silvia estuvo de acuerdo. Si eso es lo que él quiere, me dijo, entonces lo voy a dejar ir. Pero quiero despedirme de él como debe ser. Subimos juntas al desván y por primera vez sentí que Diego estaba realmente presente, no solo como una voz o una presencia, sino como si estuviera ahí de verdad. «Mijo», le dijo doña Silvia, llorando, «si te quieres ir, lo entiendo. Siempre te voy a amar, no importa dónde estés». La despedida fue hermosa y triste al mismo tiempo. Diego le agradeció a su mamá por cuidarlo todos esos años y le pidió perdón por haberse quedado tanto tiempo. «No quería dejarte sola», le dijo, «pero necesito irme ahora. Mis amigos me están esperando». Doña Silvia lloró mucho, pero logró decir las palabras que Diego necesitaba escuchar. «Te libero, mijo. Puedes irte en paz». Fue cuando sentí un cambio en el aire, como si una energía pesada hubiera sido liberada. Los juguetes dejaron de moverse, el ambiente se sintió más ligero y supe que Diego finalmente se había ido. «Gracias, Lucía», lo escuché decir una última vez, «gracias por ayudarme». Y después, silencio, un silencio bueno, pacífico, diferente del silencio tenso que siempre había en la casa. Diego finalmente había encontrado la paz que buscaba desde hacía más de 30 años. Me quedé una semana más en la casa, ayudando a doña Silvia a procesar todo lo que había pasado. Estaba devastada, pero también aliviada. Sabía que estaba siendo egoísta, admitió, pero no podía dejarlo ir. Ahora sé que está en paz, y eso me da paz también. Decidió convertir el desván en un cuarto normal, guardando solo algunas fotos y juguetes especiales de Diego en una caja. «Siempre va a estar en mi corazón», me dijo, «pero ahora está libre». La casa se sintió diferente después de que Diego se fue. Más ligera, más normal. Los otros inquilinos, que se habían mudado durante todo el alboroto, fueron reemplazados por personas nuevas que nunca supieron la historia. Doña Silvia se volvió más sociable, más abierta. Era como si ella también hubiera sido liberada de una prisión emocional. Me mudé al final del mes, pero mantuve contacto con ella. A veces me llama para platicar y siempre menciona lo agradecida que está de que haya ayudado a Diego a encontrar la paz.